Buenas tardes, Dios les bendiga, hermanos. Ya estamos listos para empezar otra vez aquí el estudio, que en este caso vendría siendo la parte 5 de este estudio que estamos llevando y que hemos nombrado Dios, el coronavirus, la iglesia y el mundo. Es muy importante, hermanos, si está escuchando esto y no ha escuchado las partes anteriores, pues de preferencia empezar desde la 1. ¿Por qué? Porque fuimos abarcando varios temas. Y si de repente escucha nada más esta, va a decir, bueno, eso no tenía mucho que ver aparentemente con el coronavirus y no va a entender por qué está dentro de esta serie. Entonces, si lo escucha ya los temas completos, sí vas a ver a qué nos estamos refiriendo. Esta viene siendo la parte 5, hermanos. Espero que estemos pues aprendiendo todos, ¿verdad? Que se esté entendiendo lo que se está explicando aquí por medio de las escrituras. En el estudio anterior, hermanos, no dimos muchas citas, no hubo mucho que estar leyendo. En este sí vamos a estar leyendo mucho más. Y bueno, pues un saludote para todos. Y aquí empezamos esta parte número 5. Recuerden, hermanos, si no lo ha hecho, suscribirse a este canal de YouTube, darle ahí like, darle en la campanita para que les llegue un aviso de cuando se está estrenando cada video, que ahorita es los miércoles a las 5 de la tarde, y compartir, hermanos, la página. Entre más suscriptores, más vistas y todo, pues podemos llegar a más personas. Vamos a ver, hermanos, una historia en las escrituras que sirve para ilustrar o para poner como un ejemplo de todos los puntos que hemos venido hablando. Por eso es necesario, les repito, que si no han escuchado las demás partes, busquen la parte 1 y empiecen por ahí. ¿Cuáles son los puntos que hemos venido viendo desde el primer estudio y que ahorita vamos a tocar por medio de este ejemplo? Punto número 1, que Dios tiene el control y gobierna sobre el más alto gobierno humano del mundo. Él tiene el control de todas las cosas. 2, que Dios utiliza la maldad del hombre a fin de llevar a cabo sus propósitos. No que Dios sea el creador de la maldad, sino que usa la maldad y puede convertirla en algo bueno para que se cumplan sus propósitos. De ahí el verso que dice en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Eso ya lo vimos, lo estamos viendo a modo de contexto, hermano. Punto 3, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y los planes de Dios, hermanos, muchas veces contradicen lo que nosotros pensamos que es su voluntad. Nosotros decimos, no, pero es que Dios, yo no creo que esté haciendo esto por eso o el otro. Deja claro en Isaías, ya lo vimos también, que su forma de pensar, su forma de actuar es completamente diferente a la de nosotros. Y eso está bien, hermanos, debemos de conformarnos con eso, porque Él es Dios. No vamos a creer que nosotros podemos decidir o actuar o pensar de una manera superior o igual a la de Dios. Nosotros pensamos infinitamente de una forma muy diferente porque somos creación y no somos el creador. Punto número 4, hermanos, que vamos a ver en esta historia, y ojo con los puntos que les estoy dando porque los vamos a ir viendo ilustrados alrededor de esta historia. El punto número 4 es que la mayoría de los que profetizan en nombre de Dios son falsos y por eso enseñan a que se haga todo lo contrario a lo que Dios dice y establece por medio de su palabra, refiriéndonos a lo que hablamos la semana pasada con la guerra espiritual, que no te sujetes a las autoridades, que vimos en el estudio número 2, que no te pongas el cubrebocas, que tú no te enfermas, etcétera. Punto número 5. Aquel que se rebele contra la autoridad que Dios designó se está rebelando contra Dios mismo y pagará las consecuencias de su desobediencia. Ese es otro punto que vimos. Y
que vamos a ver ilustrado aquí. Muy interesante, por eso este estudio. Punto número 6. ¿Cómo Dios le ha quitado el templo a su pueblo cuando el pueblo perdió su rumbo? ¿Por qué? Porque el pueblo, hermanos, de aquel tiempo, al igual que en este tiempo, piensan que porque van al templo ya son cristianos, ¿verdad? Pueden ser, hacer, deshacer, y al final de cuentas, como van el domingo, ahí se justifican, según ellos, ahí se santifican, según ellos, y ahí son agradables a Dios por el simple hecho de que van al templo una o dos o más veces por semana. Entonces Dios ha quitado el templo en el Antiguo Testamento a su pueblo, y en este tiempo, hermanos, comentábamos en un estudio anterior que también pues se le ha quitado de alguna manera al pueblo, y el pueblo no sabe qué hacer y está desesperado por regresar al templo, porque fuera del templo no se sienten cristianos, porque son cristianos adentro del templo nada más. Entonces, todos estos puntos, hermanos, que ahorita les mencioné, entre otros, que ya no menciono para no hacer muy larga esta introducción, se van a ver en esta historia, en este libro de Jeremías. Pero bueno, antes de entrar, hermanos, es muy importante saber, hay una clase que nos dieron en el Instituto Bíblico que se llama Historia General de la Biblia. Entonces hay que tener ese concepto, esa historia general, para poder entrar a un libro, en este caso que vamos a entrar al libro de Jeremías, a un capítulo, y tener ya la idea de qué tiempo más o menos estaba transcurriendo, qué era lo que estaba pasando, qué era lo que iba a pasar, etcétera. Entonces, cuando no se tiene muy bien esa idea, hermanos, es cuando es más necesario hacer un contexto del pasaje antes de entrar al pasaje para poderlo entender mejor, que al final de cuentas es un poquito más tardado, hermanos, pero no es ningún problema. Para eso estamos, para estudiar la palabra. Este es un canal donde nos dedicamos al estudio de la palabra. Entonces lo que vamos a ver ahorita es la palabra, y antes de entrar al capítulo en cuestión, vamos a dar este breve contexto para poder entender. Dios, hermanos, desde que saca al pueblo de Egipto, los convierte, por medio de él obviamente, en un pueblo prácticamente invencible. Ustedes saben todo lo que pasó en el Éxodo, todo lo que hizo con Faraón, las 10 plagas, cómo se abre el Mar Rojo, cómo libera al pueblo con su brazo poderoso. Y a partir de ahí, hermanos, bueno, pues vamos a ver aquí en Deuteronomio, que es el 5.º libro de la Biblia, capítulo 7, desde el versículo 17 al versículo 19. Acuérdense, hermanos, para los que nos escuchen por primera vez, leemos de corrido, pero usted tiene la oportunidad de pausar este audio, video, y poder buscar la cita y poderlo leer, si así le place, porque es mucho mejor. Y si tiene a la mano, hermano, una libreta donde quiera ir haciendo anotaciones, pues es todavía mucho mejor. Y si hay alguna duda, hermanos, respecto a los versículos mencionados, al contexto, algún comentario, pues ahí está también en la página de YouTube, para que pongan sus comentarios, sus preguntas, correo electrónico, algo, y nos podamos contactar directamente con ustedes para responder si hay alguna duda al respecto. Deuteronomio capítulo 7, versículo 17 al 19, dice: si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará tu Dios
con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Ojo, ¿cuántos dicen amén, hermano? Porque estos son los versículos que cuando se leen, pues empiezan, amén, amén. ¿Por qué? Porque está diciendo Dios, mira, tú no le tengas miedo a nadie. Yo te saqué de Egipto. Acuérdate todo lo que hice. En ese tiempo el imperio dominante era el egipcio. Y el que estaba a la cabeza era Faraón. Y dice, y yo puse de rodillas a Faraón. Yo hice todo lo que quise para sacarlos a ustedes. Y así voy a hacer, dice, con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Entonces, a partir de ahí, hermanos, pues sabemos que el pueblo fue victoria, victoria, y por eso se le llama Jehová de los ejércitos, y a donde llegaban el pueblo temían, caían y todo, porque Dios había prometido. Ahí mismo en el verso 24, dice, Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Ojo, hermanos. Arriba que decía, así le voy a hacer a todos los reyes que tú temieras. Apunte eso por ahí, a todos. Acá abajo dice, Dios va a entregar a los reyes en tu mano y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. ¿Quién le haría enfrente al pueblo de Dios, hermanos? Nadie. ¿A quién iba a vencer Dios delante del pueblo de Dios? A todos los reinos con los que temieras. Bueno, vámonos adelantito, hermanos, seguimos con el contexto. Josué capítulo 1 versículo 5, lo que leímos en Deuteronomio era cuando estaba a la cabeza Moisés guiando al pueblo, y ahora después de muerto Moisés está Josué. Y a Josué Dios le dice esto en el capítulo 1, en el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces vuelve a dar otra vez Dios la misma promesa al líder y a todo el pueblo de victoria. Y en este caso, hermanos, fíjese lo que le dice también a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos gritan? ¿Y cuántos aplauden? Bueno, es bien importante estar leyendo estos versículos a modo de contexto para lo que vamos a ver después. Esto es modo de contexto nada más. No hemos entrado al capítulo que vamos a estudiar. Lo que quiero, hermanos, es que vean cómo Dios estaba con el pueblo y cómo el pueblo vencía a todos, y cómo Dios prometió que iba a vencer a todos, que iba a entregar a los reyes en sus manos, que nadie les iba a poder hacer frente. ¿Qué pasó, hermanos? En los tiempos del libro de Samuel, cuando aparece el rey David, desde que vence a Goliat, hermanos, para adelante, los filisteos y todos lados donde peleaba David, ¿quién ganaba? El pueblo de Dios, hermanos. Siempre. Porque Dios les da la victoria. Porque mayor es el que estaba con ellos que el que está en el mundo. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque somos más que vencedores. Porque en Cristo tenemos la victoria. Y todos esos pasajes que la mayoría de las personas en las congregaciones conocen y que gritan amén. Bueno, esto, hermanos, que pasó en el Antiguo Testamento hizo que se creara en aquel tiempo para el pueblo de Dios, y en este tiempo para el pueblo de Dios que lee todos estos pasajes como los que estábamos leyendo y muchos más que podemos leer, hace que se crea, o que se forme más bien, un espíritu de victoria, le podemos llamar así. Y por eso, hermanos, les comentaba que escuché un predicador aquí mismo en YouTube, y pueden buscarlo si quieren el video, solo modo de referencia por el título. El video se llama
ningún coronavirus tocará tu morada. Ah, caray. Oiga, pastor, ¿y de dónde saca usted eso? Es que el Salmo 91, con los hijos de Dios nadie se mete, Dios nos da la victoria, todos los reyes, nadie te podrá hacer frente, y te empiezan a poner todos estos versículos que les acabo de mencionar, donde el pueblo de Dios era victoria, 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 reyes entregados, pueblos conquistados, nadie te puede hacer frente. Y eso hace que el pueblo de Israel tuviera una idea que tiene ahora el pueblo de Dios también, y que dice, ningún coronavirus tocará tu morada. Y todos dicen amén, y lo declaran, y arrebatamos todo espíritu, lo echamos fuera de coronavirus que no llega, tal. Lo que ya vimos en los otros estudios, hermanos, y que no vamos a abarcar ahorita. Dicen, Dios, esto es consecuencia del espíritu de victoria que entra a través de estos pasajes que acabamos de ver. Dios no dejará que ninguno de sus hijos se enferme. Dios no dejará que ninguno de sus hijos muera, porque ¿qué padre es aquel que dejaría que le pasara esto a sus hijos? Ese es un pensamiento humano, hermanos. Así piensa el hombre, y Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Pero la iglesia dice, no, con los hijos de Dios nadie se mete. ¿De dónde sale, hermanos, esa idea? Bueno, vimos en Josué 1:5 que Dios le dijo, nadie te podrá hacer frente. Entonces está bien, usted conoce esos versos, usted tiene esa actitud, pero ahorita la vamos a contrastar con lo que pasa en las escrituras para preguntar, pues, ¿qué pasó ahí? Los que tienen este espíritu, hermanos, dicen, no pasa nada. El cubrebocas, el uso de cubrebocas, de caretas, de gel, es para los que no tienen fe. Así lo dicen, hermano. Si usted usa cubrebocas, si usted usa careta, usted no tiene fe. Eso dicen ellos, hermano, no yo. Y dicen, debemos seguirnos congregando, aunque esto signifique rebelarnos en contra de las autoridades. Como quiera, no nos pasa nada. Esos ejemplos que les puse ahorita es lo que piensa ahorita la iglesia. Acuérdense que se llama el estudio Dios, el coronavirus, la iglesia del mundo. Vemos la forma de pensar y de actuar de Dios, la forma de pensar y actuar de la iglesia y la del mundo delante de esta pandemia que estamos viviendo. Para el pueblo de Israel, hermanos, no existía enemigo capaz de derrotarlos o de someterlos. No existía. Y estaba escrito, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Voy a entregar a los reyes delante de ti, te daré todo lugar que pise la planta de tu pie. Y todos esos versos que se saben de memoria, aquellas personas que les han predicado un evangelio diferente, dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 11. Pero alrededor, hermanos, del año 600 antes de Cristo, había un imperio mundial y su rey era Nabucodonosor. Y este rey invadió los dominios del pueblo de Dios. Primero estuvieron los egipcios, después los asirios, y ahorita estamos en el año 600 antes de Cristo, donde el imperio mundial dominante, vigente, era el imperio de Babilonia, liderado por Nabucodonosor, ese rey pagano que resulta que invadió los dominios del pueblo de Dios, conquistó al pueblo de Dios y destruyó la ciudad y el templo del pueblo de Dios.
Y ahí, hermanos, tan solo ahí, yo quiero ver y quiero que reflexionemos y pensemos si Dios iba a entregar a todos los reyes, si les iba a dar todo lugar que pisara la planta de su pie, si nadie les podía hacer frente en todos los días de su vida, si iba a entregar a todos los reyes de los cuales ellos tuvieran temor, y todas estas palabras, y de repente llega un rey que los conquista, que los oprime, los esclaviza, les destruye la ciudad, el templo, y a muchos los mata. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? Ahora, aquí apenas, en este momento, vamos a entrar apenas al capítulo que vamos a leer. En este tiempo, hermanos, año 600 antes de Cristo, el profeta que estaba en curso y del cual tenemos registro en las Escrituras es Jeremías. Y a Jeremías Dios lo mandó con el siguiente mensaje. Y vamos a leer Jeremías capítulo 27 desde el versículo 1. Jeremías 27, 1. Aquí comenzamos, hermanos, apenas el estudio de este pasaje para ver todos los puntos que hemos venido viendo en los estudios pasados, para que vean cómo hay un sustento y no simplemente que yo pueda estar diciendo todas esas cosas basado en mi propia opinión. Dice el versículo 1, 27, 1 de Jeremías: en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Judá a Jeremías diciendo: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Aquí quiero detenerme un poquito, hermanos, para poder explicar qué está pasando. A Dios le gustaba, hermanos, por medio del Antiguo Testamento, por medio de los profetas, del Antiguo Testamento, darles ayuda visual a los profetas para poder explicar el mensaje que les iba a dar al pueblo. En este caso les dice que se haga coyundas y yugos. Las coyundas eran como unas tiras, hermanos, para amarrar el yugo. El yugo eran trozos de madera que se ponían por arriba y por abajo del cuello de un animal. Y las coyundas era con lo que se ataba esto para poder arar. Entonces Dios le dice al profeta Jeremías: hazte coyundas y yugos. Y después vamos a ver que se los puso. La idea de hazte no era hazlos y ponlos en una mesa, no. Jeremías se los puso como un animal, una tabla arriba del cuello, una tabla abajo, amarrado con estas coyundas, para darle el siguiente mensaje al pueblo. Quiero que se vayan imaginando eso. Y los enviarás al rey de Edom y al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro y al rey de Sidón. Ahora, cuando dice los enviarás, se entiende como que les iba a mandar el yugo y las coyundas, pero no. Lo que pasó aquí es que él se los puso y lo que les iba a mandar era el mensaje que les iba a dar. ¿A quién le iba a dar este mensaje? Es muy importante ver primero al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de los hijos de Amón, al rey de Tiro y al rey de Sidón. Eran naciones, hermanos, paganas. No eran parte del pueblo de Dios. Hasta aquí, el mensaje que va a dar Jeremías no es para el pueblo de Dios. Pero vamos a ver. Dice: envíalos por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá. Se cree, hermanos,
que estas naciones, Moab, Edom y a todos los que les iba a mandar este recado, Dios por medio de Jeremías, se estaban aliando con el rey de Judá. Iban a tener una reunión todas estas naciones. ¿Para qué? Para poder unir fuerzas y poderse rebelar contra el rey de Babilonia, que es Nabucodonosor. Entonces empezaron a juntar todos estos pueblos, dijeron, vamos con el rey de Israel, vamos a juntarnos, vamos a rebelarnos en contra de esta opresión de este rey pagano que es Nabucodonosor. Cuando ellos se reunieran en ese lugar, ahí era donde les iba a dar el mensaje, tanto a las naciones que planeaban unirse con el pueblo de Dios, como al mismo pueblo de Dios. Jeremías, con el yugo puesto como un animal, Dios lo mandó, se pone ahí parado enfrente de ellos con estas tablas y les dice el siguiente mensaje. Fíjese bien, hermanos. Verso 4. Y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores. Fíjese que es lo primero que les manda decir Dios. Dice el verso 5. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Lo primero, hermanos, que Dios resalta por medio de este mensaje es su soberanía y su poder. Le manda a decir a estas naciones, miren, ustedes que se están juntando y que quieren pelear contra el rey de Babilonia junto con el rey de Israel, y que no quieren ser dominados, conquistados, les voy a decir algo. Yo, dice, soy el creador de todo lo que ven. Yo creé todo con mi gran poder y yo se lo doy a quien yo quiero. Todo le pertenece, hermanos, a Dios, y Dios puede hacer con su creación lo que mejor le parezca. Lo que Él quiera puede hacer. Y no somos nada ni somos nadie para juzgarlo, para cuestionarlo, porque Él creó todo y con todo lo que Él creó, Él es soberano para hacer lo que mejor le parezca conforme a sus caminos, a sus pensamientos, a sus planes, propósitos, en su soberanía como Rey de Reyes absoluto sobre todo el universo, que era lo que veíamos en el primer estudio, hermanos. Él no está debajo de Satanás, ni al par de Satanás, ni al par de los Illuminati, los masones, el gobierno de Rusia, China, Estados Unidos. Dios creó todo y Él le da a cada quien que Él quiere lo que Él quiere. Refiriéndose aquí, hermanos, a dominio sobre la tierra. Hay una parte en Daniel donde el rey Nabucodonosor confiesa después y dice que Dios pone reyes y quita reyes. ¿Por qué puso a este? ¿Por qué puso al otro? ¿Por qué quitó al otro? Y ahora, ¿por qué puso a este? Dice Dios, porque todo es mío y yo se lo doy a quien yo quiero. Yo lo creé. Te guste o no te guste, lo entiendas o no lo entiendas. ¿A qué se estaba refiriendo, hermanos, con este mensaje? A que Dios le había dado el liderazgo del imperio mundial dominante de aquel tiempo que era Babilonia. Dios se lo había dado a Nabucodonosor. Era un rey pagano, era un rey idólatra,
donde se practicaba la hechicería y muchas cosas, donde podemos decir, ¿por qué, Señor, no hiciste un gobierno mundial donde el presidente fuera tu siervo? Pues no, dice, sí lo va a haber, va a ser Cristo, pero todavía no. Primero era necesario que llegaran ciertos gobiernos mundiales, y aquí en este caso está Babilonia y el rey Nabucodonosor. Dios en su soberanía determinó que él estuviera ahí. Según, hermanos, lo que nosotros entendemos, aquel que se ponía en contra del pueblo de Dios estaba en contra de Dios, ¿no? Si tú estás en contra del pueblo de Dios, entonces estás en contra de Dios. Pero en este caso no, hermanos. El rey Nabucodonosor estaba conquistando todos los pueblos, los reinos, y entre ellos iba a conquistar Judá, el reino de Judá, y no era un enemigo de Dios. Es más, Dios lo había puesto en ese lugar. Y ahí es, hermanos, donde por eso les digo que el propósito de toda esta serie, de estos estudios, es ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ver las cosas desde un punto diferente. Ahora, muchos van a escuchar estos versos, los que son cristianos y los que aman a Dios, y a los que les gusta que se haga su voluntad y que saben que Él es el Rey, les va a gustar esto, van a tener paz, gozo. A los carnales que escuchen esto se van a frustrar más, hermanos, porque ¿cómo le explica usted a un carnaloide medio ateo que Dios designó a Nabucodonosor, el cual iba a destruir la ciudad, el templo y al pueblo de Dios? Pues dice, como que eso no me cuadra a mí, porque Dios los debió defender de él, no ponerlo ahí y esto y el otro. Por eso Dios no existe, porque permite la maldad y bla 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 bla. Bueno, estos estudios, hermanos, son para cristianos. El versículo 6, fíjese lo que dice. Dice, y ahora, después de que explicó y les dice, miren, yo creé todo, todo me pertenece y yo se lo doy a quien yo quiero. Ahora dice en el verso 6, y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, para explotarle en la cabeza a cualquiera, hermanos. Imagínense las naciones que estaban ahí queriendo pelear, porque decían las naciones, mira, vamos a juntarnos con el pueblo de Dios, porque Dios siempre les ha dado la victoria, los sacó de Egipto, conquistaron Jericó, atravesaron el Mar Rojo, atravesaron el Jordán, Dios ha hecho milagros, les ha dado las batallas, entonces vamos a juntarnos con ellos. Y en eso llega un profeta con unas maderas puestas en su cuello como animal y dice, así me dijo Dios, yo hice todo, todo me pertenece, yo lo doy a quien yo quiero. Y ahora dice, yo he puesto todas estas tierras, todas, está incluidas Edom, Moab y todas las naciones que mencionamos arriba, más las tierras del pueblo de Dios. Yo, dice, las he puesto todas en mano de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, un reino pagano, donde se practicaba la hechicería, la idolatría, un montón de cosas, hermanos. Babilonia no es nada bueno, y Dios le llama a este rey pagano, a quien le plació en su soberanía darle toda la autoridad sobre todos estos pueblos y reyes que se estaban planeando juntar para derrotarlo. Dios le da autoridad
se lo hace saber a esta gente y les dice, Él es mi siervo. A Dios, hermanos, le plació darle el reino a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siendo pagano. ¿Por qué? Porque a él, porque así, porque hizo, cómo, cuándo, dónde, todas esas preguntas que hacen infelices a los ateos y a los no creyentes y que los llevan a la conclusión de que no tiene ningún sentido, ninguna lógica, y como no lo puedo entender, entonces no lo creo. Como Dios no es como yo pienso que debiera ser, fíjense la soberbia, hermanos, del hombre. Como Dios no es como yo pienso que debe ser, como no entiendo sus acciones, no entiendo por qué hace y no hace las cosas, entonces yo no creo en Él. Porque yo llego a la conclusión de que no existe, porque si existiera, haría las cosas como yo pienso y como yo las haría. Imagínense la soberbia del ser humano, siendo que Dios nos ve, hermanos, insignificantes y nos dice, tus pensamientos, por más listo que seas, no se comparan con mis pensamientos. Tus acciones, tus caminos, tus planes no se pueden comparar con los míos, porque así como hay una distancia entre el cielo y la tierra, así hay una diferencia abismal entre tu forma de pensar y actuar y la mía. Por eso, hermanos, los que reconocemos a Dios como un Dios soberano, creador de todo, y que puede hacer con todo lo que Él quiera porque es suyo, no lo cuestionamos. Y si alguien me dice, ¿y por qué le dio a ver? Pues no sé. No sé, pero ¿sabes qué sí sé? Que Él creó todo con su gran poder. Todo le pertenece y Él se lo puede dar a quien Él quiere. ¿Sí? Tú compras una manzana. Es tuya. ¿Quién la compró? Tú, con tu gran poder y tus 20 pesotes. Y ahora te pertenece. Si tú quieres, puedes partir un pedazo de esa manzana y echárselo al perro. Si tú quieres, puedes regalar esa manzana. Si tú quieres, puedes dejarla en el refri y no comértela y que se pudra. Sería un desperdicio, obviamente, pero es tuya. Yo no te voy a ir a regañar ni a cuestionar por lo que tú hayas hecho con algo que te pertenece. Bueno, lo mismo pasa con Dios. Nada más que no lo podemos entender y pensamos que como Dios nos ama y todo, Él es como nosotros y hace las cosas como nosotros, y no. Fíjense, hermanos, Dios le llama a Nabucodonosor mi siervo. Nosotros pensamos y tenemos la idea de que un siervo de Dios pues es un ministro de Dios, un predicador de Dios, es alguien que hace la voluntad de Dios. Y acuérdense que les dije en estudios pasados que mucha gente hace la voluntad de Dios sin hacer lo bueno y sin que eso sea una justificación para él. Y se les ponía de ejemplo Judas. Judas entregó a Jesús, era la voluntad de Dios que entregaran a Jesús, pero Judas, aunque hizo la voluntad de Dios, no va a ser justificado ni perdonado por haber entregado a Jesús. Él va a pagar y va a llevar su pecado. Entonces, de la misma manera, Dios está utilizando aquí a un rey pagano que no lo conoce, que es Nabucodonosor, para llevar a cabo sus propósitos. Ahora, si este rey era malo, sanguinario y cruel a su tiempo, Dios lo iba a juzgar. Eso no lo iba a justificar. Pero yo lo que quiero que veamos, hermanos, es cómo a pesar de su maldad, a pesar de que era pagano, Dios lo iba a utilizar para llevar a cabo sus propósitos y sus planes.
Y lo otro que podemos ver, hermanos, cuando Dios le llama a Nabucodonosor mi siervo, es esto, y pongan mucha atención. Había un imperio dominante, el más fuerte y el más poderoso sobre todo el mundo. Su rey en este tiempo se llamaba Nabucodonosor y Dios le llama mi siervo. Y con esto podemos ver que no importa que sea el rey más poderoso sobre la tierra, para Dios tiene el título de un súbdito, alguien muy inferior al gran rey. Se le dio autoridad para estar ahí, pero Dios está muy por encima de él. Y como cumple sus propósitos por medio de él, entonces al final él hace lo que Dios necesita que haga y le llama mi siervo. Por lo cual podemos ver, hermanos, que no importa si es Estados Unidos, Rusia, Corea del Norte, China, Alemania o qué país me quieran mencionar como uno de los más poderosos del mundo. Para Dios, hermanos, que los puso ahí, porque Dios puso a Trump, nos guste o no nos guste, a Vladimir Putin y a todos los que están en poder, Dios los puso ahí. Porque dice la Biblia que Dios pone reyes y Dios quita reyes, que Él creó todo, todo le pertenece y Él se lo da no al que te cae mejor, sino al que Él quiso, a fin de cumplir sus propósitos según sus planes y sus pensamientos, que no son nuestros planes y que no son nuestros pensamientos. ¿Se da cuenta, hermanos? Lo importante. Vemos hacia arriba a Trump y a todos como que están planeando algo en contra de nosotros. Y dice Dios, no, tranquilos. Fíjate cómo veía yo a Nabucodonosor como mi siervo, como un súbdito, como alguien muy inferior a mí, por medio del cual, a pesar de su maldad y a pesar de sus propios planes, yo voy a terminar haciendo lo que yo determiné hacer, porque solo yo soy Dios. Ese es nuestro Dios, hermanos. Esa es la paz, la confianza que debemos tener. Así, de ese tamaño es Dios. No es Diosito. Es el gran Dios todopoderoso. El Shaddai. El omnipotente, el omnipresente, el que abarca toda la tierra, el que está en todas partes y delante del cual no puedes huir. Porque en lo más alto, más bajo de la tierra que te escondas, Él te está viendo y aún conoce tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Ese es Dios. En contraste con el Dios que muchos tienen, que hablábamos en el estudio número 1. Vamos a ver el versículo número 7, hermanos. Estamos avanzando, estamos aprendiendo. Vamos a poner atención. Y todas las naciones le servirán a él. Fíjese, vamos a leerlo otra vez. El 6. El 6, fíjese aquí, déjeme brinco tantito. Dice, y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún le he dado las bestias del campo para que le sirvan. Fíjese bien. Ahora vamos a ver el versículo 7. Dice, y todas las naciones, ¿sí sabe cuáles serán todas? Son todas. Moab, Edom y el mismo rey de Judá. Porque era un imperio, ¿qué les dije, hermanos? Mundial. Entonces dominaba sobre ¿dónde? Dominaba en todo el mundo. Sometió a los reyes de Israel, a los alrededores, a Egipto, a todos lados, hermanos. Por eso era un imperio mundial. Después vinieron los medos persas, después los griegos y después Roma, el imperio romano. Bueno, dice el versículo 7, y todas las naciones le servirán a él. Les guste o no les guste, hermanos. Lo entiendan o no lo entiendan. Quieran
o no. ¿Es por las buenas o por las malas? Al final de cuentas, Dios es un rey soberano. Y dice, todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Ojo, porque esto está bien bueno, bien importante, bien interesante, hermanos. Y siempre les digo, hermanos, si no se emocionan con esto, no, pues nada los va a emocionar, hermanos. Dios había determinado el tiempo durante el cual Babilonia iba a dominar como imperio mundial. Dios tiene un tiempo para todo y para todos. No es que de repente un día dijo Dios, a ver, te voy a poner a ti, rey de Babilonia, a mí me plació. De repente llegaron los medos y los persas, dijo Dios, ¿y ahora? Ah, caray. Bueno, pues yo tenía a Nabucodonosor, pero ahora vas a ser tú y te voy a agarrar a ti. Me descuidé de repente, y llegaron los medos y los persas, ya cuando me acuerdo ya estaban aquí, pues ¿qué hago? Bueno, no, hermanos, Dios no es así. Dios puso a Nabucodonosor como líder de este imperio de Babilonia, y tenía un tiempo. Dios determina el tiempo que él iba a estar ahí. Dice, él, su hijo y el hijo de su hijo. 3 generaciones iban a estar sobre el reino de Babilonia. Y durante estas 3 generaciones que Dios ya había determinado que así iba a ser, porque Él creó todas las cosas, todo le pertenece, Él se lo da a quien Él quiere y por el tiempo que Él quiere, ¿de qué hubiera servido cualquier tipo de intento, de decreto, de arrebato? Yo declaro en esta hora que no es cierto, y no puede ser, que Dios, y yo ato al espíritu de Babilonia. Todo lo hizo Dios, todo le pertenece, se lo da a quien Él quiere, por el tiempo que quiere, y ya había determinado que se lo iba a dar a Nabucodonosor, a su hijo y al hijo de su hijo. Y fuera de ese decreto, no hay nada que el supuesto poder de la boca humana pudiera hacer. No había nada. Ahora, ojo, hemos visto que esta nación era pagana, que esta nación no era buena. Y puedes decir, bueno, pero eso no me gusta porque entonces Dios juzgó a estas naciones por medio de él, hizo su voluntad, pero ¿y luego el otro qué? Ah, bueno, fíjense bien, ojo con esto, porque Dios no es injusto, hermanos. Dios es santo, 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 justo, soberano, todopoderoso, omnisciente, omnipotente, misericordioso y un montón de atributos. Pero no es loco, ni tonto, ni injusto, ni muchas cosas que muchos lo ven. Dice, todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta... Ojo, Dios le dio un tiempo, Dios le dio chance, le dio lo que era suyo en su soberanía porque él quiso durante un tiempo específico. Y esto sería hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, es decir, todo lo que Nabucodonosor y el imperio de Babilonia hicieron de malo, Dios lo iba a juzgar. Hasta que llegue el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbres muchas naciones y grandes reyes. Gran juicio iba a venir sobre Nabucodonosor y su reino. También iba a venir juicio, hermanos, en contra de este reino pagano. Solamente que durante un tiempo Dios se lo dio y utilizó la maldad
de este personaje y de este reino para llevar a cabo sus planes y propósitos. Pero a su debido tiempo Dios juzgaría también a esa nación por medio de otro imperio que llegaría y reducirían a servidumbre y destruirían la grandeza del imperio de Babilonia para pasar a ser el imperio de los medos y de los persas, que iba a venir después, a quienes Dios le plació darle ese lugar también por un tiempo, porque Él así lo quiso. Imagínense, hermanos, comparemos esta información de este estudio, esto que estamos viendo, porque son profundidades, hermanos, son profundidades de la palabra, donde vemos cosas que normalmente nos enseñan, con lo que normalmente enseñan, no en todas, hermanos, porque no soy el único que está predicando y enseñando la palabra. Hay muchos siervos de Dios. Elías pensó que eran él nada más y Dios le dijo, no, tengo un montón. Pero en la gran mayoría, hermanos, en el tiempo que estamos viviendo, el único versículo que la gente sabe de Jeremías es 33:3. Clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y se lo saben para justificar cuando Dios les da supuestas revelaciones por medio de sueños, visiones o voces que escucharon en sus oídos. Misticismo. Pero esta parte de Jeremías, esta información de Jeremías, difícilmente es enseñada. Se agarran pasajes que puedan motivar a la gente, se agarra Pedro caminando en el agua, se agarran muchas cosas que se repiten y se repiten a lo largo de la historia, porque a estos líderes no les interesa que el pueblo conozca a Dios, ni que conozca la palabra de Dios. Lo único que les interesa es entretenerlos un rato, darles algo que les guste, algo que les agrade, lo suficiente para que puedan pues poner la ofrenda y seguir jugando a la iglesita. Pero aquí estamos estudiando la palabra, hermanos, y estamos aprendiendo y estamos conociendo a Dios como Él es, no como lo pintan, aunque sea un ídolo invisible el que ha hecho la iglesia que idolatran, sino como el que en verdad es. Y este Dios, hermanos, no le gusta a mucha gente. Ahora, vamos a seguir viendo. Déjenme brinco aquí tantito. Para entender un poquito esto, hermanos, déjenles menciono algo en Apocalipsis. No lo vamos a buscar, no lo apunten. Creo que está en el capítulo 13, que es donde se habla de la bestia, del falso profeta. Pueden leer, hermanos, cómo dice, hablando de la bestia, y se le dio autoridad, se le dio poder para que venciera, se los mencionaba en un estudio anterior. Y es este mismo principio, hermanos. ¿Por qué dice que Dios le dio al anticristo autoridad por 3 años y medio? O por 42 meses, o por 1260 días, según el pasaje que estemos estudiando del Apocalipsis. ¿Por qué Dios lo dejó hacer guerra contra los santos y vencerlo? ¿Por qué Dios? Porque todo lo creó a Él, todo le pertenece. Él hace con Él, con su creación, lo que Él quiera, y se la da a quien Él quiere, por un tiempo determinado, mientras cumple sus propósitos, y después de eso, esos instrumentos que usó, que eran de maldad, también serán juzgados. Vemos en Apocalipsis 3, hermanos, cómo se le dio y se le dio y se le dio, pero después, ¿qué pasa? Más adelante en Apocalipsis, ¿qué le pasa a la bestia? Es arrojada al lago de fuego, ¿junto con quién? Con el falso profeta. Después de 1000 años, hermanos, cuando pasa lo del milenio y Satanás es suelto después de haber estado atado y se hace la rebelión otra vez, porque fíjense, ya está atado, Dios lo pudo atar facilito y lo puede hacer ahorita, pero lo va a hacer cuando Él quiere.
lo ata y después de 1000 años dice, vamos a soltarlo un rato. ¿Por qué lo suelta, Señor? Es el diablo, va a organizar una rebelión, porque yo quiero, dice. No, dice la gente, yo no entiendo eso de ese Dios que hace las cosas, que oye, Él creó todo, todo le pertenece y puede hacer con su creación lo que a Él le plazca. Él es un rey soberano. Ese es el Dios de la Biblia, hermano. No es el Dios que hace lo que yo digo y que lo obligo a hacer lo que yo digo por medio del ayuno y la oración y arrebatar y declarar y que se tiene que hacer lo que yo digo porque yo lo digo. No, se va a hacer lo que Él dice. ¿Te guste o no? Ese Dios no le gusta a la gente, hermanos. A la gente le gusta el Dios que hace lo que yo digo. No, acá es un Dios, o más bien, tú vas a hacer lo que Dios dice. No Dios va a hacer lo que tú dices. Entonces, hermanos, déjenme checar aquí la hora. Ya casi acabamos, pero todavía nos queda un poquito. Hermanos, vamos a avanzarle aquí poquito y ya terminamos. Les decía, al final termina en el lago de fuego el falso profeta, termina en el lago de fuego la bestia, y termina en el lago de fuego el mismo Satanás, hermanos. 1000 años después de que es suelto y se hace la rebelión y que Dios lo permitió, al final es echado al lago de fuego. No se dejaron sin castigo. Y también, hermanos, de la misma manera, muchos de los que ahora viven disfrutando de todas las cosas, y matando, y robando, y violando, y adulterando, y mintiendo, y fraudeando, y estafando, y todas las cosas, y que parece que, oye, Señor, pues, ¿qué está pasando con todo esto? Espérate, dice el Salmo 73. Dice, yo tuve envidia de los impíos, porque dije, pues no les pasa nada, Dios los deja que hagan todo lo que quieran. Espérate. A su tiempo, Dios va a obrar. Y el fin que van a tener ellos va a ser condenación eterna que no se puede comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, espérate. ¿Qué pasó con la parábola del rico y de Lázaro? El rico hacía banquete todos los días. Tenía riquezas, tenía palacio, tenía comida. Lázaro estaba enfermo, estaba pobre. Los perros lamían su llaga. Pero cuando mueren, ¿a dónde se va uno? ¿Y a dónde se va el otro? El Salmo 73 enseña que el autor se consoló, se dio cuenta, se conformó y se gozó en Dios cuando entendió el fin de ellos y el fin de nosotros. Si te pones a ver ahorita cómo vives tú y cómo viven los malvados, los más malvados del mundo, pues te vas a desesperar y vas a decir, ¿cómo permite esto Dios? Dios no es injusto. No, dice Dios, ve lo que va a pasar después, lo que vas a recibir tú y el castigo eterno que van a tener ellos, y dime si vale o no la pena, y dime en aquel día si soy injusto como tú pensabas que lo era. Entonces, hermanos, lo vamos a dejar hasta aquí, el estudio. Yo sé que pues no llegamos hasta donde queríamos, pero bueno, el chiste es seguir aprendiendo, seguir estudiando, seguir pues teniendo ganas de aprender, hermanos, de la palabra, para ir conociendo al verdadero Dios y que eso nos pueda edificar, consolar y animar. Dice Jesús, y esta es la voluntad de Dios, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que tú has enviado. El Dios del Antiguo Testamento no es diferente al del Nuevo, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Entonces, en el siguiente estudio, hermanos, seguiremos viendo esto, seguiremos aprendiendo. Acuérdese que estamos viendo Jeremías, qué es lo que está pasando. Repáselo si puede, si quiere, tome notas y nos vemos en el próximo estudio. Acuérdese, hermanos, que es bien importante suscribirse al canal,
darle ahí en la campanita para que les notifique cuando estrenemos un nuevo video, darle like, poner sus comentarios y compartir el enlace del canal para que pueda llegar a más personas la palabra de Dios que tanta falta le hace al pueblo de Dios y el conocimiento de nuestro Señor para por medio de eso tener gozo y paz y confianza en nuestro Dios en medio de estos tiempos difíciles. Dios les bendiga, hermanos.